Bienvenidos a un nuevo video en el que buscamos conocer un poco más nuestra Biblia y nos vamos a enfocar justamente en el primer libro de la Biblia. Hoy vamos a hablar del Génesis. El nombre con el que conocemos a este libro proviene de su traducción griega. La palabra Génesis significa origen, pero los hebreos llamaban a este libro Bereshit, que es la primera palabra del libro, y significa en el principio o en el comienzo. El título es muy acorde al contenido del libro, de hecho se lo conoce como el libro de los principios. En el video anterior sobre el Pentateuco abordamos con cierta profundidad el tema de la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, entre los que se incluye el Génesis, obviamente. Dijimos que Moisés probablemente se sirvió de otras fuentes orales y escritas para la composición de estos libros. Pero ahora nos vamos a referir a la ocasión en que fue escrito. Se piensa que el éxodo de Egipto tuvo lugar allá por el siglo XV a.C. y esa fue la ocasión en que se redactó el Génesis. Esto nos sirve para entender la importancia que tenía para los destinatarios originales. Es decir, conocer los orígenes de la nación israelita era fundamental para los propios israelitas, para conocer por qué estaban en la nación de Egipto y por qué era necesario que salieran de ese lugar hacia la tierra prometida. En cuanto a la forma literaria del libro, debemos decir que Génesis forma parte de una narrativa continua que comienza justamente con el Génesis, pero que se extiende hasta el libro de Reyes, es decir, una narración que empieza con la creación del universo y termina con la caída de Jerusalén allá por el 587 a.C. aproximadamente. Pero sobre todo, lo que nos cuenta el Génesis no es en sí la historia del mundo, la historia de la humanidad o la historia de la nación de Israel, sino más bien cómo Dios actúa a través de esa historia. Podemos dividir el libro de Génesis en dos grandes partes, una de historia universal y otra de historia nacional. Los primeros 11 capítulos se enfocan en la historia universal, desde la creación del universo hasta el diluvio. Y en cuanto a esa primera sección, encontramos muchas similitudes entre el relato bíblico y antiguos mitos de Medio Oriente, como por ejemplo el diluvio que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, pero también encontramos otros datos culturales como por ejemplo la costumbre de otorgar la primogenitura al hijo mayor o el de que una mujer infértil regale a su esposo una de sus siervas para procrear, y esto apoya la veracidad de la narrativa histórica del Génesis. Por su parte, la segunda sección, que comienza en el capítulo 12 en adelante, nos narra la historia de la nación de Israel, comenzando por la elección de Abraham y Sara, que eran de Ur de los Caldeos. A ellos Dios les promete una descendencia enorme, que se cumple en su vejez con el hijo Isaac. A través de Isaac viene Jacob, quien personifica a la nación de Israel. Jacob es Israel. Ese fue el nombre que Dios le dio después. Jacob tuvo 12 hijos, los cuales serían los 12 patriarcas de la nación de Israel, serían las 12 tribus de la nación. El texto de Génesis se enfoca en uno de esos 12 hijos al final del libro y es en la vida de José. Pero también podemos notar que luego del relato de la creación, el libro de Génesis se divide en 10 secciones que comienzan con la frase "Estas son las genealogías de". Y en esas genealogías podemos encontrar ciertos paralelos. Vemos que las primeras 3 son de historia universal, de líneas de redención y de pactos, mientras que las segundas 3, es decir, la cuarta, la quinta y la sexta generación, siguen ese mismo orden, mientras que las siguientes 4 genealogías nos muestran
un contraste entre aquellas líneas rechazadas de aquellas elegidas. Vemos un contraste entre Ismael e Isaac y un contraste entre Esaú y Jacob. De esta forma vemos que el Génesis nos muestra una narración que empieza de forma global, de forma universal, y luego se enfoca en la historia de la nación de Israel. Pero principalmente el propósito del libro es mostrarnos el desarrollo del plan redentor de Dios para con la humanidad. Dios creó al hombre para gobernar el mundo, para ser su representante en la tierra. Pero el hombre, al caer en el pecado, al desobedecer a Dios, rompió esa relación con Dios. Luego Dios ha determinado un plan para redimir a la humanidad, y ese plan se empieza a ver desarrollado desde el Génesis. Vemos que el pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias trágicas para toda la humanidad. A través de ese pecado la muerte ingresó en la humanidad, y esa naturaleza caída empieza a verse en los homicidios, en la violencia, en toda la forma que tiene la humanidad de relacionarse consigo misma y con el mundo también. La maldad creció de tal forma que Dios decide exterminarla casi por completo con un diluvio. Y lo que nos muestra el relato es que incluso lo mejor de la humanidad sigue siendo malo. Los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal, y por eso Dios trae un diluvio y salva a 8 personas. Y la primera declaración de Dios acerca de esa humanidad selecta es que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Vemos que el pecado estaba totalmente arraigado a la humanidad. Así es que Dios elige como medio para redimir a la humanidad, elegir a Abraham de una tierra politeísta, de una tierra idólatra, y promete a través de su descendencia bendecir a todas las naciones, redimir a la humanidad. Esa descendencia empieza a verse con Isaac, luego con Jacob, luego más adelante se verá con el rey David, y vemos que esa genealogía se termina cumpliendo en la persona de Jesucristo. Vemos también cómo la elección divina rompe con los parámetros culturales. Vemos que donde la primogenitura era siempre para el hijo mayor, Dios elige al hijo menor. Dios elige a Isaac por sobre Ismael. Luego Dios va a elegir a Jacob por sobre Esaú. Va a bendecir a Efraín por sobre Manasés. Esa forma de elección basada no en la condición del hombre, sino en lo que Dios es, se ve reflejada en toda la Biblia. Entonces Génesis nos muestra tanto la historia de un Dios soberano, como también la historia de grandes héroes de la fe, empezando por Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. De la misma forma nosotros también somos justificados por la fe. El cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham se vio en Isaac, luego en Jacob, que tuvo 12 hijos. Pero la historia da un giro cuando uno de esos hijos, José, que era el menor hasta ese momento, es vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y ahí se muestra nuevamente la soberanía de Dios sobre la historia, cuando vemos que José, desde esa esclavitud, se termina convirtiendo en la segunda persona más poderosa en Egipto después de Faraón. Y es él, a través de la sabiduría con que Dios lo dotó, que puede salvar a muchas naciones de la situación de hambruna que se vivía en el país, de la época de las vacas flacas. Y entre todas esas naciones que se salvan a través de José, está obviamente la nación de Israel. Y así es como la historia nos deja, con la nación de Israel habitando en tierra de Egipto. La teología que nos aporta el libro de Génesis es inagotable. Comenzando por los primeros capítulos, podemos ver que en el capítulo 1 se nos muestra a Dios como el ser trascendente, aquel que está más allá de todo. Él es el creador de todo y todo depende de Él.
pero en los capítulos 2 y 3 vemos su inmanencia, vemos cómo Dios se relaciona íntimamente con esa creación. Estos dos aspectos de Dios, su trascendencia y su inmanencia, se van desarrollando a través de todo el libro. Por otro lado, la supuesta tensión que existe entre el relato del Génesis con la ciencia moderna se esfuma cuando nos damos cuenta que tanto la Biblia como la ciencia abordan el tema desde perspectivas totalmente distintas. El libro de Génesis es claro al mostrarnos cosas que la ciencia no puede. El libro de Génesis nos muestra quién creó y por qué lo hizo, mientras que la Biblia no nos aporta muchos datos sobre cómo y cuándo fue que Dios creó el universo. Entonces, podemos ver que, por sobre todas las cosas, el relato de Génesis busca ser entendible para cualquier persona en cualquier punto de la historia. Lo podemos entender nosotros ahora como lo pudieron entender las personas hace 5.000 años. El lugar que el libro del Génesis tiene en el canon es el lugar perfecto para ese libro. Dijimos que es el libro de los comienzos, el libro de los orígenes, y justamente nos habla del origen del universo, del origen del planeta, del origen de los animales, de las plantas, del ser humano, de las naciones, de las ciudades, de los idiomas, de los negocios, de la agricultura, de la música. Todo eso está ahí. Y el ser el libro de los orígenes ha llevado a muchos a mirar con forma despectiva el Génesis. Muchos lo ven como un simple relato que busca explicar el origen de las cosas. Otros lo ven como una compilación de mitos adoptados al monoteísmo. Y otros piensan que son solo unos relatos de leyendas con cierto valor histórico. Pero la verdad es que el libro de Génesis, si bien no es un libro de texto científico, sí es un libro de historia. Y es parte del Pentateuco, es parte de la Torá, de la ley. Si bien no tiene mucho contenido legislativo, sí vemos que tiene mucho contenido de instrucción, porque es la base sobre la que se funda toda la revelación bíblica subsiguiente. Y es Cristo el cumplimiento del libro de Génesis. El paraíso perdido por el primer Adán es restaurado para siempre por el postrer Adán, que es Cristo. Así como Adán es la cabeza de la creación caída, es Cristo la cabeza de la nueva creación, de la creación redimida. Y el Génesis está plagado de tipos de Cristo, de figuras que apuntaban a la imagen de Cristo. Podemos verlo desde el ya mencionado Adán hasta el carácter y las vivencias de José. También lo vemos en el sacerdocio de Melquisedec, el príncipe de Salem, el príncipe de paz. Lo vemos también en el sacrificio de Isaac, pero también lo vemos en las apariciones del ángel de Jehová, entre muchos otros lugares. Jesús es también la culminación de todas las genealogías mesiánicas, y por eso todos los que ponen su fe en él pueden ser llamados descendientes de Abraham, que es el padre de la fe. Conocer el Génesis es fundamental. Conocer el Génesis no solo es conocer los orígenes del universo, no es solo conocer los orígenes de la humanidad, no es solo conocer el origen de la línea mesiánica, no solo es conocer el origen del pecado, sino conocer el origen de nuestra naturaleza pecaminosa, así como la tierra estaba desordenada y vacía. De la misma forma estaba nuestra vida antes que Dios empiece a actuar en ella. ¿Y a vos? ¿Cuál es el relato de Génesis que más te gusta? ¿Cuál es la parte de este libro que te llama más la atención? Contámelo en los comentarios y si el video te gustó, dale like y compartilo con alguien más a quien le pueda interesar. Y suscríbete al canal y activa la campanita, que es totalmente gratis y así te enterás cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.